¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos en vivo como siempre y hoy Más Info tendrá una mirada de mujer y vamos a mirar a la región y nos vamos a ir hasta Chile porque vamos a recibir a la senadora Isabel Allende, que está de visita aquí en nuestro país para hablar de muchos temas de agenda que nos ocupan a todos como sociedad latinoamericana. Sí, exactamente, porque después de una lucha de 20 años, Chile tendrá el voto de los chilenos que están en el exterior. El único país que está quedando sin el voto en el exterior es Uruguay. De ese tema vamos a estar hablando con Isabel Allende Bussi, pero también de la reforma tributaria, también de la educación en Chile, que hay un compromiso de que sea pública y gratuita. Así que bueno, es una agenda bastante importante la que vamos a estar repasando con ella. Pero antes les proponemos repasar la vida de Isabel Allende. El apellido Allende está indisolublemente ligado a la política chilena. Isabel Allende Bussi, hija de Salvador Allende, se convirtió el 11 de marzo de 2014 en la primera mujer en presidir el Senado de Chile. Isabel nació el 18 de enero de 1945 y es la tercera hija del presidente Salvador Allende y su esposa Hortensia Bussi. Vinculada a la política desde siempre a través de su padre, primero diputado, luego senador y más tarde presidente del país trasandino, su vida ha sido pautada directamente por los avatares institucionales de Chile. Participaba de los almuerzos y reuniones de su padre con dirigentes políticos o artistas de todo el mundo, en sus estudios de sociología y su vinculación con la brigada universitaria del Partido Socialista de Chile. Madre de 2 hijos, uno de ellos fallecidos en el 2010, Isabel acompañó el trabajo de su padre hasta su muerte durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Ella fue una de las últimas personas en verlo con vida, antes de tener que partir hacia el exilio, en medio del bombardeo del Palacio de la Moneda. Desde México, ella y su madre se convirtieron en las principales voces de denuncia de lo que sucedía en Chile. Pasaron 16 años hasta que pudo regresar a Chile en 1989. Un año más tarde, podría regresar su madre, que falleció en el 2009. La carrera política de Isabel Allende primero la llevó a la Cámara de Diputados, de la que fue presidenta entre 2003 y 2004, y luego al Senado. También fue vicepresidenta del Partido Socialista de Chile. Ahora, ella y la presidenta Michelle Bachelet protagonizan un momento histórico en Chile. 2 mujeres que sufrieron en carne propia los crímenes de la dictadura están al frente de 2 de los 3 poderes del Estado para impulsar reformas en la política, los impuestos y la educación, que para muchos son impostergables. No hay futuro, no hay presente, ni siquiera hay futuro si uno no es capaz de tener memoria. Nosotros, al contrario, reivindicamos la memoria, creemos en la memoria, porque es parte del ser humano y gracias a la memoria uno es capaz de aprender de sus propios errores, de su propia historia, incluso de sus dolores. Buenas noches y ya le damos la bienvenida a la senadora Isabel Allende Bussi. Un gusto tenerla en este estudio esta noche. Bienvenida. Muchas gracias. Estuvo con el presidente José Mujica. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue muy grato recién llegando, realmente directamente del aeropuerto. Y bueno, es emocionante porque es muy especial. A mí me tocó escucharlo en Chile, hubo un acto bastante importante en el salón plenario del Congreso nuestro en Santiago, y estaba lleno, y lo que más me gustó era mucha gente joven que lo escuchaban realmente con mucho interés. Y yo le señalé que era curioso una persona cómo lo seguía la gente joven, cómo lo escuchaban, cómo lo admiraban. Y fue bien interesante porque estuvimos hablando de los desafíos de Chile, lo que se ha propuesto nuestra presidenta, cómo estábamos en este momento entre la reforma tributaria, la reforma educacional, el deseo de también cambiar el sistema electoral, la cuota que se va a poner para mujeres, una cuota de género, una política de género. Y también estuve hablando, no sé por qué salió algo también de la energía, y entonces me contó que ustedes ya están, el 50% lo están produciendo a través de energías renovables, no convencionales, lo que me parece maravilloso. Yo le comenté con mucho orgullo que nosotros recién hicimos una moción parlamentaria que ya es ley, que pretendemos llegar al año 25 a través de un 20% con energías renovables, y comparamos cómo tanto Chile y Uruguay
no somos autónomos en el sentido de que no tenemos gas, no tenemos petróleo y por lo tanto tenemos que diversificar la matriz energética, tenemos costos de energías muy altos, eso nos dificulta para ser más competitivos. Pues bien interesante, estuvimos hablando un buen rato, digamos, de un tema que por lo menos para nosotros en Chile en este momento es también un tema, un desafío de los tantos que tenemos. Mirando las cifras, usted preside el Senado, la presidenta Michelle Bachelet es una mujer, pero la representación política de las mujeres en Chile es de las más bajas. Lo mismo le ocurre a Uruguay. Chile está en un 15%, Uruguay no llega a un 14%. ¿Qué discusión, qué batalla se está dando a nivel de la sociedad por este tema? Bueno, la vez pasada nuestra presidenta marcó un hito, por supuesto, que nunca habíamos tenido una mujer presidenta y ella partió incluso con un gabinete paritario y puso con mucha fuerza el tema. No nos fue bien, nunca conseguimos los votos para haber aprobado una ley, digamos, que tuviera paridad de género o una ley que fuera de hace más una discriminación positiva. Y ahora estamos muy contentos y efectivamente en Chile tenemos, a pesar de que la presidenta es mujer inéditamente por segunda vez elegida y con una amplísima adhesión, a pesar de que en este caso yo soy presidenta del Senado, por primera vez en la historia de Chile una mujer presidenta, 203 años tuvieron que pasar para que eligiera una mujer presidenta. Tenemos mujeres integrantes en la Corte Suprema, tenemos una mujer que ahora está presidiendo el Tribunal Constitucional, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores mujer, varias de las dirigentes juveniles de las federaciones universitarias son chicas, son mujeres, digamos, son estudiantes, y esto está indicando que empieza a cambiar la sociedad. Sin embargo, a nivel de la representación política en el Parlamento y en nuestras militancias, a pesar del número de militantes que es muy alto de mujeres, digamos, sin embargo, llegar a las dirigencias de los partidos, o ser presidente de partido, o llegar al Parlamento, ha sido difícil. Muchas barreras. Las mujeres llegamos más tarde a la política, tenemos menos redes sociales, ganamos menos, tenemos muchas más tareas porque el nivel de compartir o de corresponsabilidad de las tareas domésticas sigue siendo la cultura, nos sigue de alguna manera predeterminando los estereotipos para que nosotros nos hagamos cargo de una serie de labores domésticas y hay poca ayuda en ese sentido. O sea, las jornadas pueden ser larguísimas, interminables, entonces no es fácil para una mujer acceder. Estas barreras, y muchas veces hay algo medio invisible, que no es tan obvio, pero que al final de cuentas siempre como una especie de techo de cristal. El techo famoso de cristal. Pero además nosotros tenemos un sistema electoral llamado binominal complejo que al final no permite llevar más candidaturas y es muy restrictivo y solamente salen 2 personas elegidas y de alguna manera siempre son de una coalición y de otra. Entonces hay poca competitividad, poca competencia, un resultado casi predeterminado, lo que también le resta, digamos, toda la legitimidad que tiene que tener una verdadera competencia. Entonces eso ha sido también un cuello de botella para nosotros las mujeres porque ha sido muy difícil llevar más candidatas mujeres. Ahora, nuestra presidenta se ha propuesto cambiar el sistema electoral, que es una ardua tarea. Nunca lo logramos en 24 años porque exigía un quórum muy alto y nunca logramos tener los votos de la oposición de entonces. Hoy día estamos nuevamente en el gobierno, pero nosotros, a pesar que estábamos en el gobierno, no teníamos los votos suficientes. De las cosas que heredamos de la dictadura fue quórum muy alto para poder hacer algunas de estas reformas. Entonces nunca pudimos cambiar ese sistema electoral. Ahora la presidenta se ha propuesto cambiarlo y dentro de este nuevo sistema electoral que nos regiría en caso de ser aprobado, se ha planteado que ninguna lista pueda quedar inscrita si no lleva menos de un 40 o más de un 60. Es decir, tienen que estar los 2 géneros representados y ninguno de ellos puede tener o menos de un 40 o más de un 60. Con lo cual para nosotros sería un salto tremendo porque es lo que estamos necesitando. Tenemos una de las tasas más bajas, 15%, estamos muy por debajo de la OECD, estamos también relativamente bajo en América Latina. Sí, como le pasa también al Uruguay. Respecto al voto de los chilenos en el exterior, ha sido, yo leí algunos artículos, una lucha de 20 años. Y recuerdo que cuando ganó la presidenta Michelle Bachelet, en su primer discurso mencionó que esta iba a ser la última vez que los chilenos que estaban en el exterior
no habían podido votar, que para la próxima sí ocurriría. Eso también fue una lucha. Digo porque también es un tema que está en la agenda en el Uruguay y es la posibilidad de que los uruguayos que están en el exterior puedan efectivamente ejercer su ciudadanía y votar. Bueno, yo espero que Uruguay y Chile lo logren. La verdad es que es imperdonable que no sea así. Yo creo que nos estamos quedando como los últimos países que todavía no tenemos derecho. Nosotros acabamos de aprobar una reforma constitucional que ahora sí va a otorgar el derecho a los chilenos a votar en el exterior. Pero tenemos que aprobar ahora la ley. Pero la ley la vamos a aprobar porque ya conseguimos algo que no habíamos logrado. O sea, tuvimos los votos de uno, los dos partidos de la oposición de derecha, el otro no porque se ha negado siempre, pero uno de esos partidos votó y por lo tanto tuvimos una adhesión importante y ahora lo que tenemos que hacer es sacar la ley que va a permitir por primera vez en la historia de Chile que puedan votar los chilenos al exterior en las elecciones presidenciales, en caso que hubiera primaria para las presidenciales, en las primarias y si hubiera un plebiscito nacional. Yo creo que eso a nosotros nos dejaría, digamos, en un plano de mayor igualdad y desde luego más democracia, como lo tiene Perú, Venezuela, Argentina, Colombia. Cuando uno mira a los países de nuestra región, prácticamente la totalidad de los países tiene ese derecho. Yo espero que Uruguay también lo pueda hacer, porque es muy importante. O sea, las democracias tienen que ampliarse y una evidente necesidad es otorgarle ese derecho a esos ciudadanos nuestros, el caso de ustedes, el caso nuestro, que viven afuera y que uno no entiende con un mundo globalizado, con las nuevas tecnologías, que realmente no hay ninguna justificación para que esa persona no participe de una elección nacional, porque está perfectamente informado, sigue atentamente las noticias, porque lee los diarios por internet, porque se sigue todo, absolutamente todos los debates, los temas, entonces ya no tiene justificación. Uno podría haber dicho a lo mejor, que es una de las razones que se esgrimían, pero si no vive en el país, ¿por qué va a votar si no está en lo cotidiano? Pero hoy día una persona, igual que el trabajo a distancia, o sea, de lo que era donde uno esté, obviamente que a través de internet está perfectamente informado y participa activamente en el sentido de información, toma de decisión. Así que yo creo que una de las grandes batallas que tenemos que dar, y yo espero en ese sentido mucha ayuda y compartir con Uruguay, ya que nos vamos quedando atrás y que podamos estos dos países decir, hemos superado los escollos, vamos a sacar la ley y vamos a darle ese derecho que voten afuera a nuestros compatriotas. En Chile la presidenta Bachelet se comprometió a la educación gratuita. ¿Es condición de esa reforma primero una reforma tributaria? Sí, era necesario porque llevar a una educación gratuita tiene un costo alto. Y además nosotros sabemos que para gastos permanentes se requieren recursos permanentes y además de la necesidad de contar con esos recursos y fundamentalmente para educación, que no es lo único, pero fundamentalmente para educación, también salud, mejores pensiones, en fin, una serie de necesidades que evidentemente existen. También la reforma tributaria tiene un componente que es muy importante de equidad, es decir, aquellos que tienen más deben aportar más. O sea, aquellos que tienen más, que paguen más y elevarle los impuestos entonces a todos aquellos, digamos, que ganan mucho más. Y eso es muy importante porque también con eso nosotros estamos haciendo una señal de decir, es justo que aquellos que le ha ido bien y que tienen mucho más recursos, aporten más, que es la forma, digamos, de poder invertir después socialmente en un tema fundamental como es la educación y otros. Y además de eso también tiene una norma, o se pretende llegar a normas antielusivas, o sea, para evitar, digamos, aquella gente que hace simplemente no paga o elude pagar, y es para nosotros muy importante. Y la evasión fiscal. La evasión fiscal. Nosotros tenemos una meta de llegar al 3% del PIB nuestro. Pretendemos recolectar 8.200 millones de dólares por año y es una cifra importante. Me imagino que no debe ser fácil esa reforma tributaria y conseguir que los que les ha ido bien y los que ganan más quieran pagar más. ¿Están enfrentados? ¿Hay resistencias en Chile a eso? Mire, yo estoy bien admirada porque, por un lado, Michelle Bachelet lo planteó en la campaña y yo creo, como se ha dicho por ahí, es muy extraño, casi una paradoja, que un candidato plantee en su campaña como parte del programa de que va a hacer una reforma tributaria y que va a subir los impuestos, porque no es muy popular. Y sin embargo, tuvo una alta adhesión, como ya hemos dicho, salió elegida, tuvimos la segunda vuelta con altísima votación y por lo tanto la gente sabía de que venía una reforma tributaria.
La verdad es que había como conciencia, pero sin embargo, en algún momento, hasta hace muy poco, yo diría, tuvimos una fuerte ofensiva y oposición. Y una oposición muy dura porque fue muy descalificadora, en el sentido de hacer una verdadera campaña de terror, de decir que nosotros íbamos a perjudicar a la clase media, que a la gente le iba a subir la vivienda, que la gente iba a tener menos pensiones, que la gente se le iba a encarecer la vida, que en fin, bueno, para qué decir con las pequeñas empresas, medianas empresas, en fin. Afortunadamente, dentro, en medio de toda esta oposición bastante ruda, digamos, el ministro de a poco fue abriendo conversaciones con distintos sectores y ha ocurrido algo bastante inédito porque hace 15 días atrás finalmente se llegó a acuerdos y todos los partidos, digamos, no todos, pero los 5 que forman parte de la Comisión de Hacienda, en representación de sus partidos, o sea, los 2 partidos de oposición y los 3 partidos que estaban presentes a través de la Comisión de Hacienda, firmaron un protocolo de acuerdos. Y por lo tanto, en ese sentido, contó con el apoyo incluso de la oposición, que a último minuto se subió, que había tenido este discurso durísimo. Es cierto que hubo algunos cambios. Yo diría fundamentalmente se dieron más instrumentos de ahorro e inversión. Efectivamente, además se dieron muchas más facilidades para las pequeñas y medianas empresas. Pero yo creo que nos hizo bien el que se hubiera llegado a este acuerdo en la medida que se bajó un poco este tono, un poco del terror, y esto va a ayudar a hacer que la reforma tenga una adhesión mucho más alta y va a ayudar, por supuesto, a que sea mucho más sustentable en el tiempo. Y yo creo que reformas de esta magnitud, de estas características, tienen demasiada trascendencia y por lo tanto es significativo que tengan un amplio apoyo. Así que yo soy de las que creo que nos hizo bien políticamente hablando. Hay gente que no le gusta porque siempre dice que entenderse con la oposición, pero yo creo que en ciertas políticas... Amplía el consenso. Ampliar el consenso, sobre todo cuando no has deformado tu objetivo central, que para nosotros tenía algo muy importante, que era no solo recaudar, sino que hacerlo de esta manera, digamos, equitativa, o sea, evidentemente afectar a los sectores más altos, ni a los sectores medios, ni mucho menos a los sectores bajos, que en nada, digamos, les toca. Yo creo que ha tenido una enorme significación. Hacemos una pausa, enseguida seguimos conversando. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Carta Fundamental, procederé a tomar juramento o promesa a la presidenta electa, señora Michelle Bachelet Jeria. Señora presidenta electa, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidenta de la República, conservar la independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Seguimos conversando esta noche con la primera senadora de Chile, Isabel Allende Bussi. Decía usted, bueno, la reforma tributaria se logró con consenso para poder hacer la reforma educativa, algo que fue noticia, toda la movilización de los estudiantes, precisamente pidiendo la gratuidad de la educación. ¿Cómo es esto de lograr una educación gratuita? A ver, todavía no hemos aprobado la ley, pero vamos camino. Pasó por la Cámara de Diputados, falta el Senado. Digamos, todavía no es ley, pero allá vamos. Ahora, yo creo que fue muy importante lo de la movilización de los estudiantes, porque ellos nos hicieron tomar conciencia como sociedad que no podíamos seguir con este modelo educativo que realmente había hecho de Chile quizás una de las educaciones más, uno de los procesos educativos más segregadores.
Allá existe una educación privada a la cual asisten realmente la gente que tiene muchos recursos, que es apenas un 7% de población escolar, y que solo están entre ellos. Y después tenemos en la otra vereda opuesta la educación pública, que es la educación municipalizada, que llamamos allá, que la dirigen, digamos, los alcaldes de las comunas, la administran, y que realmente va a la gente con menos recursos. Y al medio hay lo que llamamos la educación particular subvencionada, que recibe fondos públicos, pero ejerce, digamos, este sistema. Entonces, no hay integración, hay exclusión, hay segregación. Además de eso, hay un copago por parte de la familia, y eso es una forma también de discriminación, porque claramente, si en una de estas escuelas particulares subvencionadas con una cierta cantidad, por decir algo, que va desde 25, 50, 100 dólares y 150 dólares, evidentemente que hay una segregación, porque la familia no puede pagar una cierta cantidad y eso las va dejando fuera. Entonces, nosotros, y la propuesta de la presidenta Bachelet, que es muy fuerte, es decir, vamos a ejercer, digamos, todos los instrumentos legales, una gran reforma educacional que tiene que ir desde la educación parvularia preescolar hasta la educación superior, donde tenemos que efectivamente también hacer una carrera docente con los profesores, mucha más capacitación, mejores sueldos, más dignidad, que nos hace mucha falta, donde vamos a cambiar el sistema, que no va a ser ya más a través de estos municipios, sino que se va a buscar otra forma, que todavía no se ha explicitado mucho, pero se está en estudio. Y por otro lado, partimos entonces diciendo fin al lucro. ¿Por qué? Porque se ve que estos sistemas, digamos, o toda esta provisión con fondos públicos, pero que están lucrando, al final, si la educación la tomas como un negocio, como un bien transable en el mercado, al final es un negocio, evidente que vas a tratar de ahorrar para que el negocio prospere, y por lo tanto vas a invertir menos en esa infraestructura, en el sueldo de los profesores, en los implementos de laboratorio, en fin. Entonces nosotros queremos que no haya lucro, creemos que la educación es por vocación, no puede ser para lucrar. Y por lo tanto, esa es la primera regulación que se va a tener. Y aparte de eso, terminar con este copago para que la familia no tenga esta discriminación y evitar incluso esta selección que actualmente ejerce en este sistema escolar, porque esta forma de sistema no es que la familia escoja dónde quiero llevar a mi hijo, sino que es el sistema el que escoge a qué hijo, con qué hijo de esa familia se va a quedar, sí o no. ¿Y de qué va a depender? De la capacidad económica, del bolsillo, del acervo cultural, evidentemente que discriminan quedándose con lo mejor y dejando a un lado a aquellos alumnos que van a ser alumnos problemas porque su familia hay situación económica, hay poco nivel cultural, en fin. Eso y la falta de convivencia e integración es muy fuerte. Y por lo tanto estamos haciendo un giro de 180 grados, y es decir, educación pública de calidad, y es decir, no al lucro, fin al copago y otras cosas que hemos señalado. Uruguay tiene una agenda de derechos aprobada que está vinculada con la ley de regulación de la venta de marihuana, una ley en reglamentación, tiene también la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario. Yo la he escuchado a usted poner a Uruguay como ejemplo, porque también en Chile se proponen seguir con o tratar de conquistar esta agenda de derechos. ¿Es así? Es tratar de conquistarla, porque todavía no está establecido. Michelle dijo en la campaña, nuestra presidenta dijo en la campaña que estaba abierto absolutamente y que, digamos, le parecía que había llegado al país a un grado de madurez que podían discutirse. De hecho, mencionó el aborto por 3 causales, que son peligro de la vida de la madre, no es solo aborto libre, sino que por 3 causales, inviabilidad absoluta del feto y violación. Y yo creo que eso vamos a poder sacarlo finalmente, y yo espero que hayamos llegado a un nivel de madurez en que seamos capaces y poder a lo menos entregar, digamos, esta opción a las mujeres de estas 3 causales. Por otro lado, se está haciendo una legislación que regula la vida en pareja, pero nosotros pensamos que en algún momento, y es deseable, que pudiésemos llegar también al matrimonio igualitario. Creemos que la sociedad va evolucionando, y yo espero que la sociedad nuestra vaya evolucionando más rápidamente que nuestra propia institucionalidad y nos ayuda a dar ese salto y poder decir nosotros también. Y respecto a hoy día la marihuana en Chile, el consumo privado no concertado
no está penado en teoría. Pero lo que no se permite es el autocultivo. Entonces, yo acabo de presentar una moción porque es absurdo. O sea, si una persona es un consumidor privado, pero no tiene la facultad de poder hacer el autocultivo, puede caer obviamente presa de las redes de narcos, y eso es justamente lo que hay que evitar. Entonces, me parece que para ser coherente, yo he planteado y espero que se tramite en el Congreso y espero tener los votos y espero que alguna vez sea ley. Pero estamos muy lejos todavía de poder decir. Sin embargo, crecientemente se está empezando a escuchar voces, y crecientemente en la sociedad y sobre todo los jóvenes, y crecientemente incluso han salido a marchar a la calle, algo que no se había visto, y la calle está tomando esta fuerza, con estudiantes que exigen calidad y gratuidad, con personas que se sienten discriminadas y que exigen matrimonio igualitario, con personas que dicen ¿por qué no podemos nosotros fumar marihuana si nosotros tenemos la convicción y queremos hacerlo y es nuestro espacio de libertad, u otros por razones terapéuticas, u otros, en fin. Claro, pues usted dice, se empiezan a escuchar voces de la sociedad. Su padre estatizó el cobre, uno de los elementos que se decía, bueno, la dictadura de Augusto Pinochet no lo privatizó. Pero ¿cómo es la relación, la participación entre el negocio de los privados y el Estado en Chile de una riqueza como es el cobre? Bueno, efectivamente mi padre nacionalizó el cobre, eso fue muy importante. Hoy día uno dice, si calcula del año 71 hasta el 2012, ha significado a lo menos unos 110.000 millones de dólares, que es una suma importante, por supuesto. Sin embargo, después con la dictadura se entregaron concesiones, hoy día está en manos privadas más o menos el 70% de la producción, casi, y eso lo producimos nosotros el 32% más o menos, aunque Codelco, la empresa nuestra, digamos, pública, sigue siendo la empresa individual más grande del mundo, y tiene desafíos muy grandes, y es la que obviamente le entrega más recursos al Estado. Ahora, estos privados pagan sus impuestos, y aparte de los impuestos normales, como cualquier empresa, digamos, un impuesto de primera categoría que se llama, tiene un impuesto específico, que yo consideré que estaba mal llamado royalty, pero que es un poco la idea de que había que ponerle un impuesto específico porque está evidentemente extrayendo un recurso que no es renovable y que lo está sacando, digamos, y que está lucrando con ese recurso y que en algún momento se va a acabar. ¿No? Exacto. Entonces tienen ellos además un impuesto que he llamado, como digo, un impuesto específico, y la idea con ese impuesto específico, aparte que entra, digamos, a las arcas nacionales, fiscales del país, también una mínima parte va a las regiones, y ese es un poco el discurso que tenemos quienes como parlamentarios representamos zonas mineras, que señalamos que debiera quedar más recursos en nuestras regiones, porque desde nuestras regiones se extrae ese recurso, y sin embargo lo que reciben las regiones es el pasivo ambiental. Son las montañas de relave, la contaminación, el material particulado, la contaminación, digamos, que necesariamente, por desgracia, se produce este tipo de actividad minera, y por lo tanto ahí tenemos un tema pendiente que yo creo que este gobierno, nuestro gobierno, va a tener que hacerse cargo también. Cómo hacer que se tribute más en las regiones de donde se extrae el cobre. Entonces hoy día la relación es esa, más o menos 70-30, pero a pesar de ser 70-30, ese 30 para nosotros significa muchísimo, porque es lo que le genera más recursos al Estado de Chile. Esto también significa que Chile es un país minero o país de minero, y esto significa también que sigue siendo la actividad que más recursos le deja a Chile. Sí, a pesar de que hoy día está en manos privadas digamos, una parte importante. Ahora, aunque solo nosotros producimos el 30%, estamos en un tremendo desafío, porque hoy día, lo que hablábamos también con el presidente Mujica en la tarde, inevitablemente los costos han subido, de ahí salió el tema de la energía. Uruguay y Chile aparentemente tenemos las energías más caras de la región. Yo le dije que era la chilena la más cara, él me dijo que no, que era la uruguaya. Yo francamente no sabía ese dato, pero le dije, no es grato competir si es la uruguaya o es la chilena, pero ambos nos afecta, ambos no somos además productores, como decía antes, no tenemos petróleo, no tenemos gas, y eso por supuesto nos genera un grado de vulnerabilidad. La ley del mineral ha bajado, los costos han subido, la energía es alta, entonces, bueno, con un precio del cobre que tiene ciclos, a veces muy virtuoso, pero a veces empieza a descender, es complejo. Entonces nosotros necesitamos salir adelante en este desafío como empresa pública.
la mayor empresa del mundo, que va a hacer tremendos proyectos estructurales que le van a permitir trabajar, digamos, para los próximos 30 a 40 años, pero hay que hacer inversiones muy importantes. Entonces ahí está el desafío de que tiene que tener los recursos, el Estado tendrá que capitalizar a nuestra empresa para que a su vez pueda ejercer estos nuevos proyectos. Uruguay está en debate la minería de gran porte. ¿Qué consejo daría usted? Hay quienes evidentemente se oponen, están preocupados por la presencia de minería de gran porte en el país, hay otros que están decididamente a favor. Usted, de acuerdo con la experiencia de Chile, que obviamente no es cobre, es hierro, pero desde la experiencia de Chile, ¿qué consejo daría? Yo no sé si me atrevería a dar consejo, digamos, pero desde la experiencia, ¿no? La experiencia nuestra, claro, nosotros nacionalizamos y se convirtió en un hito tremendamente importante. Y yo creo que eso sí tiene que ser, y eso es algo que el Estado tiene que tener, digamos. Y para nosotros fue, como dije, no solo un hito desde el punto de vista que recuperar soberanía, era recuperar un recurso que nos estaban extrayendo compañías y que no quedaba en Chile y que se llevaba una rentabilidad excesiva. Realmente en ese sentido la mirada de Salvador Allende fue de largo plazo, fue una mirada de país, fue una mirada de decir, esto tiene que ser para los chilenos, y esto fue un hito muy grande. Ahora, en los tiempos de hoy, los grandes proyectos son tremendamente complejos y caros. Como decía, la ley del mineral ha bajado, los costos son muy altos, la minería del cobre, en el caso nuestro, se ejerce también muchas veces en alturas, en grandes alturas, 4.000, 5.000 y más metros. Los proyectos son muy desafiantes, no son fáciles, tremendos capitales. Entonces, la presencia de esta minería privada, nosotros hoy día, haber dicho de otra manera, si yo dijera hoy, el Chile de hoy, que volviéramos, que el 100% solo pudiera ser minería que se ejerce a través del Estado, a través de su gran, sería imposible. No podríamos dar abasto. O sea, son tan desafiantes, requieren de tanto capital, de tanto recurso material y humano, que se necesita de los privados. Entonces, lo que es importante sí que hay que ponerle una tasa impositiva, un verdadero royalty. Ese es el consejo que yo le daría. Que vengan los privados, hace bien la inversión extranjera, pero ustedes como país, sin que yo me permita, porque no me corresponde dar lecciones, pero si usted me pregunta la experiencia de lo que nosotros hemos tenido, uno tiene que decirle al privado, de acuerdo, encantado, trae tu inversión, ven, etcétera, pero con dos condiciones. Una, un impuesto, porque es un recurso que no es renovable, y en segundo lugar, respetando, por supuesto, las leyes que rigen la protección medioambiental, porque muchas veces nos ha ocurrido que también llegan proyectos y que creen de que simplemente no importa si no cumplen, tienen una multa y es suficiente. Y en los tiempos de hoy realmente es un abuso y eso no se puede permitir. Entonces yo creo que son bienvenidas las inversiones extranjeras con esa doble condición, que tributen, que dejen en el país del cual están extrayendo, digamos, una cantidad importante, porque es legítimo hacerlo, y por otro lado, que sean respetuosos del medio ambiente y las comunidades que viven en torno a ese proyecto. Isabel Allende, ha sido un gusto recibirla esta noche. Muchas gracias por haber venido, que llegó esta tarde a Montevideo. Gracias por haber estado acá. Para mí es un gusto estar aquí en Montevideo, feliz y contenta, así que muchas gracias, Ana María, un gusto también. Nosotros seguimos con Iliana y el historiador Gerardo Caetano. Demoramos demasiado tiempo, 20 y tantos años, pero por lo menos hoy día estamos llegando a un punto muy importante que yo espero que no tenga marcha atrás. Es decir, estamos haciendo un acto, a mi juicio, verdaderamente de reparación, con todos aquellos que están afuera, que hoy día se calcula, cuando se hizo el censo, en el momento que Soledad Alvear era la ministra de Relaciones Exteriores, se calcularon alrededor de 850.000 chilenos que vivían afuera. De esos, solo el 12% eran exiliados. Todo el resto tenían razones fundamentalmente de estudios o económicas, por supuesto también familiares.
Y como todos los jueves en nuestra mesa de reflexión recibimos a Gerardo Caetano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Decía al comienzo que este programa iba a tener una mirada de mujer de Chile a propósito de esta visita oficial que está realizando Isabel Allende, que comparte un rol protagónico con Michelle Bachelet, ¿no? Dos mujeres fuertes en el poder, y en el caso de ella, obviamente si hablamos de Allende, indisolublemente está ligado a su padre. Allende es un apellido que tiene mucha historia y que ha dejado huella en Chile. Sin lugar a dudas, pero Isabel Allende Bussi no es solo la hija de Allende. Es una militante política que ya tiene muchísima jerarquía, es una militante política que ha alcanzado cargos de jerarquía en función del voto popular, y es una figura que en estos momentos está presidiendo uno de los dos poderes públicos de Chile, en momentos en donde coincide además con la segunda presidencia de Michelle Bachelet, lo cual nos está dando un impacto muy importante. Chile ha sido una sociedad contradictoria, porque en muchos aspectos ha sido avanzada y en muchos aspectos ha sido, y es todavía, conservadora. Por ejemplo, la condición social de la mujer en Chile deja todavía mucho que desear en muchos aspectos, como lo veíamos. Sin embargo, el impacto político de haber tenido una presidenta que además reitera su mandato, y de haber tenido en este momento, por primera vez en su historia, una mujer presidiendo el Senado, presidiendo el Poder Legislativo, es realmente muy importante, muy importante. Por eso, si bien Chile tiene una historia en muchos aspectos muy aristocrática, tiene una historia que ha tenido referencias muy conservadoras, una dictadura feroz, que por otra parte en muchos de sus aspectos dejó una marca que todavía está muy, muy presente en el Chile contemporáneo. Tenemos un sistema político y tenemos una sociedad que ha habilitado la presidencia de una mujer y la presidencia del Poder Legislativo de otra mujer. Chile y Uruguay son democracias estables, se puede decir que las más estables en la historia de la región, pero tuvieron salidas de la dictadura muy, muy distintas. Tú decías, fue una salida que dejó huella y que convive todavía en Chile. No solamente la salida, la dictadura. Chile y Uruguay tienen múltiples diferencias, hasta geográficas. Chile es impensable sin la cordillera. Chile es una larga franja de tierra orientada hacia el Pacífico. Piensa lo que eso significa en el momento en que el eje de la economía mundial está en el Pacífico. Eso marca una diferencia notoria con el Uruguay. Pero también hemos tenido y tenemos elementos parecidos. Por ejemplo, hemos sido sociedades con partidos importantes. Hemos ido tendiendo a sociedades que, más allá de que los partidos permanecen, van hacia una política de bloques, que muchas veces se dilucida en sus decisiones fundamentales en el balotaje. Sin embargo, Chile tal vez sea el país en donde la dictadura pinochetista dejó una marca más indeleble. La dictadura pinochetista transformó a la sociedad chilena. Una cosa es Chile antes de Pinochet y otra cosa es Chile después de Pinochet. Por supuesto, yo creo que la sociedad que devino después de Pinochet es una sociedad en muchos aspectos no querida, no querible. Tú piensas que Pinochet dejó una sociedad muy abierta al mundo, fue la única dictadura de la seguridad nacional en donde el enfoque ultrista neoliberal prevaleció, transformó
a Chile, tal vez en el país con la cultura más capitalista de toda América del Sur, pero la dejó con un 45% de pobres. Un costo social terrible al que debemos agregar el costo político siniestro de una dictadura sangrienta, de una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos. Pero luego, a partir del 90 y hasta el 2010, tuvimos 20 años de concertación democrática. Y en esos 20 años, el Chile que había recibido Patricio Aylwin, que fue el primer presidente de la concertación, tenía un 45% de pobres, le dejó al Chile de Piñera, en el 2010, un 15% de pobres. O sea, una política social que tuvo un gran éxito en hacer descender la pobreza de un guarismo inadmisible a un guarismo muy diferente. Sin embargo, la desigualdad con la que la concertación recibió el gobierno luego de Pinochet permaneció intocada. Chile es una sociedad profundamente desigualitaria. Chile es una sociedad que ha abatido pobreza, pero que no ha abatido desigualdad. Por eso, este nuevo gobierno de Bachelet, tomando nota de las transformaciones del Chile contemporáneo y tomando nota incluso de los reclamos no escuchados por la concertación en sus 20 años de gobierno, que posibilitaron el triunfo de la derecha en 2010 con el ascenso de Piñera, este segundo gobierno de Pinochet viene de Bachelet viene en un efecto de renovación. En primer lugar, no es solo la concertación, es la nueva mayoría. Bachelet gana con la incorporación en una construcción política nueva del Partido Comunista, que, advirtamos, no estuvo en la concertación democrática mientras gobernó en sus 20 primeros años de gobierno entre 1990 y el 2010. Pero además vino definiendo 3 reformas estratégicas. En primer lugar, la reforma política. Nosotros nos olvidamos que, en buena medida, la Constitución vigente, en muchos de sus aspectos, en el Chile de hoy, es la Constitución de Pinochet. Nosotros nos olvidamos porque la Constitución de Pinochet, que fue plebiscitada favorablemente en 1980, casi se coincide con, digamos, la reforma constitucional del no. Entonces, para nosotros es impensable un Uruguay que más de 40 años después tenga la constitución de la dictadura. Bueno, en Chile, en muchos aspectos, la constitución perfila las reformas de la dictadura. Por ejemplo, el régimen binominal, que sobrerepresenta a la derecha. Eso de dejar muy bien atado un sistema electoral en donde para ganar las 2 bancas había que obtener más del 66% de los votos. La segunda reforma, la reforma fiscal, la gran deuda de América Latina, la fiscalidad. La lucha contra la desigualdad tiene en la reforma fiscal un tema fundamental. Y la tercera gran reforma, la reforma educativa. Por eso, Bachelet no es más de lo mismo. No es el retorno de la concertación que había sido derrotada en el 2010 y que retorna. Es una iniciativa diferente, política y programáticamente. Tienen nuevos desafíos. Y para finalizar, Gerardo, ¿qué paralelismos o diferencias podemos hacer entre la concertación chilena y el Frente Amplio? Y si querés, entre la concertación y ahora la nueva mayoría. La nueva mayoría. Son 2 expresiones políticas muy diferentes. El Frente Amplio, desde su origen, fue coalición y movimiento, y además tenía una integración mucho más amplia que la Unión Popular de Allende. Recordemos que el primer partido de oposición ante Allende era la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, en el año 71, fue de los partidos que fundó el Frente Amplio. O sea, son 2 expresiones políticas diferentes. Pero por otra parte, en muchos aspectos, son 2 expresiones hoy con una integración más cercana. La concertación democrática dejó al Partido Comunista fuera, pero incorporó en una lógica de construcción a la democracia cristiana. Hoy
comienzan a ser más similares. E incluso comienzan a ser más similares en un momento en donde, con perfiles de gobierno diferentes, Chile comienza a ser un país muy importante para Uruguay. Por eso, hoy quien ve el acercamiento estratégico entre Uruguay y Chile está viendo no dos experiencias de gobierno iguales, está viendo dos gobiernos, dos países que por muchas razones pueden y deben mirar el porvenir en una articulación convergente. Chile ha tenido muchas diferencias para incorporarse en la integración latinoamericana. Uruguay ha sido parte de la integración latinoamericana, pero Chile necesita integración latinoamericana y Uruguay necesita Pacífico. Allí tal vez haya un vínculo estratégico que los dos gobiernos y los dos países, más allá de los gobiernos, pueden transitar. Gerardo, gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Me voy al encuentro de Ana María, y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes una triste noticia para las redacciones hoy. Todos quedamos impactados por la muerte de un querido colega, Marcelo Helen, columnista de La Diaria, con una trayectoria reconocida. Así que, bueno, para los amigos, para los hijos de Marcelo, para la familia, el apretado abrazo desde aquí, desde nuestro lugar, también como colegas de Marcelo, que todos lo leímos, lo querimos, compartimos mucho. Así que no hay duda que Marcelo Helen era una de las mejores plumas de nuestra generación y lo vamos a extrañar mucho, por supuesto. Nos vamos, que pasen bien, nos reencontramos el próximo jueves. Chao. Hasta el próximo jueves. Amigas y amigos que hoy nos acompañan, Chile ha cambiado y seguirá cambiando. El Chile de hace 24 años ha dado paso a un Chile que decididamente se reencuentra con lo mejor de su tradición republicana y democrática, con la energía y la fuerza de su historia de acuerdos políticos y de transformaciones y luchas sociales, con su permanente búsqueda de justicia, libertad e igualdad. Un Chile que ha fijado un camino de transformaciones para resolver, a través de la razón y del diálogo, los grandes desafíos que presenta nuestra sociedad y que han quedado en evidencia a partir de las movilizaciones de los últimos años.